Desarrollo. Vladimir Cerrón ha sido condenado a 3 años y 6 meses de prisión efectiva. César, muy buenas tardes, gracias por estar en comunicación con nosotros. Buenas tardes, un gusto estar con usted. Gracias, César. ¿Cómo recibimos esta noticia? ¿Cuál es la percepción de esta decisión del Poder Judicial? Creo que hoy día es un paso hacia la justicia que Junín y que el Perú merece. ¿Por qué digo esto? Porque Vladimir Cerrón estuvo evadiendo este caso, que es un caso emblemático de la corrupción en la región Junín por muchos años. Y recién el día de hoy, después de tanto sufrimiento, tantos años, inclusive muertos en este proceso, porque hay mártires en la lucha contra el aeródromo Huanca en la provincia de Jauja, el día de hoy se da una primera sentencia que condena a Cerrón a 3 años y 6 meses de pena privativa de la libertad de forma efectiva. Vale recordar que esta es la segunda sentencia que tiene, porque la primera sentencia lo tuvo a él prófugo por un tiempo y luego recién ha podido evadir esta sentencia usando el poder político que tenía. Esta sentencia llega cuando él ya tiene poder político nacional, tiene bancada, ha sido aliado de Pedro Castillo y muestra que todavía hay jueces correctos y que quieren sobre todo luchar por la verdad. César, para recordarle a nuestros televidentes que no estén al tanto, ¿en qué consiste este caso del aeródromo Huanca? ¿Cuál es la acusación en contra de Vladimir Cerrón? La acusación es de malversación de fondos, ya que se destinaron fondos públicos para un bien privado. La propuesta que tenía Vladimir Cerrón, y del cual es el día de hoy sentenciado, es que desde el gobierno regional se destinaron fondos para desarrollar expedientes técnicos para un supuesto aeródromo, no aeropuerto, aeródromo en la provincia de Huancayo. Esta idea que él vendió por mucho tiempo como una solución para la congestión que genera la carretera central no era por tanto una solución pública, sino que se estaba desarrollando en terrenos privados que supuestamente tendría también vinculación Vladimir Cerrón y Perú Libre con los propietarios de estos terrenos. Es decir, habría sido un montaje desde el gobierno regional utilizando dinero público para terminar beneficiando y generando un bien privado. En este caso, no solamente ha sido sentenciado por el mal uso de este dinero que iba directamente a beneficiar a privados, sino que además ha sido sentenciado porque los gobiernos regionales, en la ley orgánica de gobiernos regionales, no están en el nivel para poder aprobar o desarrollar proyectos aeroportuarios. El único que puede desarrollar este tipo de proyectos es el Ministerio de Transportes. Entonces, básicamente, no solamente usurpó funciones, sino que además malversó fondos y en este momento por eso va a tener que purgar prisión. Queda bastante claro. César, ha sido condenado en una segunda instancia. ¿Él podría apelar o esta decisión ya la tiene que acatar e ir a la cárcel? Ella tiene que acatar esta decisión, es una decisión que él podrá con sus abogados intentar defenderla de una forma a nivel constitucional, a nivel de sus derechos, pero él ya tiene muchas previas que la justicia ha evaluado para realizar esta sentencia. Él hasta hace muy poco estaba cumpliendo condena no efectiva, una condena que logró gracias a sus tentáculos en la región Junín, porque el señor debió haber estado 4 años preso en el penal de Huamancata. Logró salir porque algunos jueces vinculados a Perú Libre en Huancayo le permitieron cumplir la pena fuera de la prisión. Esto permitió que él se movilizara en la campaña presidencial de Perú Libre, por ejemplo, y que inclusive hasta muchas veces llegue al Palacio de Gobierno. Lo que estaba por ocurrir el día de hoy ya se lo estaba oliendo Vladimir Cerrón y él nuevamente demostró un peligro de fuga. Recordemos que hace unos días solicitó al Poder Judicial permiso para un viaje con sus parlamentarios a Rusia. Claramente era para poder escapar de esta posibilidad de la sentencia. Entonces, después de evaluar todo esto, es que el Poder Judicial ha tomado la decisión que se vaya a prisión efectiva por 3 años y 6 meses, que además comienza la contabilidad de la pena desde el momento que él pisa la prisión. En estos momentos la policía debe estar en una ardua investigación para poder dar con su paradero, porque en estos momentos el señor no se apersonó al juicio y no está presente en ningún espacio público. Es decir, la detención se debería dar en las próximas horas, próximos minutos. La policía está buscándolo, identificando su paradero porque él no se ha presentado ante las autoridades. Es importante tenerlo en consideración. César, se le ha condenado por el caso del aeródromo, pero también hay otras indagaciones contra el líder de Perú Libre. ¿Podríamos recordarlas? Sí, Vladimir Cerrón tiene un rosario de denuncias pendientes
que él no ha enfrentado públicamente, sino que ha buscado con su poder político hacer dormir el sueño de los justos en el Poder Judicial de Junín y en la Fiscalía de Junín. Por eso es que muchos de nosotros consideramos que para que Junín tenga justicia y para que realmente podamos encontrar todos los indicios de corrupción y los hechos concretos que destruyeron a la región por más de 12 años, todos los casos tienen que pasar a Lima. Hay casos emblemáticos de carreteras que nunca se construyeron, de hospitales, más de 7 hospitales paralizados. El caso del puente Comuneros, que es, en palabras de una excongresista y ministra de Justicia, el monumento a la corrupción, es decir, un puente que cuesta más que 10 puentes juntos. Esto en ninguna parte del mundo es normal, pero el juicio todavía sigue sin terminar. Además, sigue también procesado por otros desbalances y por otros temas, incluido su investigación por los dinámicos del centro y otras mafias de cobro de cupos. El señor Cerrón probablemente tiene el día de hoy más de 100 procesos de investigación judicial y fiscal. Que es un número bastante significativo. Ahora, el rol de la bancada de Perú Libre. ¿En qué sentido ellos, con su acción política, podrían apoyar a su líder, que finalmente en las próximas horas debería estar tras las rejas? Es realmente triste ver que la presidencia de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento recaiga en un seguidor de un delincuente como Vladimir Cerrón. Ellos desde el inicio tomaron la decisión de negociar con cualquier bancada para poder tener la presidencia de la Comisión de Justicia y a partir de eso generar leyes de prescripción. Esta famosa ley Soto que conocemos nació con la idea de blindar a Vladimir Cerrón y claro, uno de los beneficiados finales terminó siendo el actual presidente del Congreso. Pero la bancada de Perú Libre desde el Parlamento se ha dedicado a blindar y a limpiar el camino para dejar expedita su postulación en el 2026. El día de hoy, con esta sentencia, el señor Cerrón ya no puede postular porque está además impedido de hacerlo, de acuerdo a la misma sentencia. Y por otro lado, vamos a ver cómo se comporta Perú Libre, ya que Perú Libre por mucho tiempo a nivel de los parlamentarios señalaban que su líder no era un criminal, sino que era un político y mucha gente naturalizó la presencia de Vladimir Cerrón en las esferas políticas. No hay que naturalizar que los delincuentes hagan política, más bien hay que combatirlos y yo saludo este fallo que pone a los delincuentes donde deben estar, no en Palacio de Gobierno, no en el Congreso, sino en la cárcel. César, ¿y cuál es la percepción de la población de Junín? Porque muchos confiaron en él como un agente de cambio que iba a poner estos hospitales, que iba a ayudar a los más necesitados y finalmente terminaron muy decepcionados. ¿Cuál es el sentir que usted ha podido identificar allá? Bueno, la región tiene un sinsabor muy grande. Por muchos años creyeron que el camino propuesto por Perú Libre era el camino de la igualdad, era el camino de la lucha contra la pobreza. Y Vladimir Cerrón y su cúpula fue muy estratégico al manipular los mensajes, los discursos, al generar clientelismo, al generar además un ataque sistemático a cualquier posible oposición. Nosotros mismos en el 2018 nos enfrentamos ante una maquinaria multimillonaria de inclusive algunos exalcaldes, como el caso de Vizcatán del N, de Perú Libre, que acaba de ser capturado con drogas. Es decir, nos hemos enfrentado a personajes vinculados a la corrupción, personajes vinculados al narcotráfico y personajes vinculados a las mafias. Esto ya el Junín se rompió, esta burbuja que tenía Vladimir Cerrón y Perú Libre, que consideraba que Junín era la capital de su accionar político delictivo, se acabó. Junín reconoce que Vladimir Cerrón no es un político, que Vladimir Cerrón es un delincuente y eso se ve en cada una de las calles. Yo hace unas semanas estuve en Tarma, Oroya y la misma provincia de Junín y todos saben que la marca de Vladimir Cerrón y la marca de lápiz es el símbolo de la corrupción. Con la caída de Vladimir Cerrón, ¿podrían otras personas cercanas a él también ser condenados? Sí, este espacio del caso del aeródromo Huanca trae cola, por ejemplo, al propio gobierno nacional. Cuando hablamos de la inacción que se desarrolló en el gobierno de Ollanta Humala, que era su aliado en ese momento, Vladimir Cerrón y Ollanta Humala eran aliados políticos y el Ministerio de Transportes no emitió ninguna directiva clara para parar la asignación presupuestal ilegal que se hizo sobre el aeródromo. Por tanto, estoy seguro que el proceso judicial continuará a nivel de investigación y la Fiscalía también tendrá que ponderar a quién más llamar. Hay consejeros regionales que aprobaron esta ordenanza regional sin ningún tipo de
de debate. Muchos consejeros de oposición fueron callados e insultados en el momento de la votación y con su mayoría lograron imponer el acuerdo que aprobaba el destino de millones de soles en un proyecto de carácter privado. Y por otro lado, también van a tener que responder, obviamente, los funcionarios que han estado con Vladimir Cerrón en ese momento. Muchos de ellos ya no son perulibristas y más bien se han alejado radicalmente de la organización criminal Perú Libre. Pero al ser convocados nuevamente y al ser llamados para ampliar esta situación por parte de la Fiscalía y el Poder Judicial, estoy seguro que nuevos tentáculos de Perú Libre van a salir a la luz. ¿Y qué pasa con la familia de Vladimir Cerrón? Su madre también estuvo implicada en unos dineros que no se supo explicar de dónde provenían. ¿Cuál es la proyección que pueda ocurrir con ellos también? El caso de Valdemar Cerrón y el caso de Berta Rojas, que son los otros dos miembros importantes del clan Cerrón, que se conoce así en la ciudad de Huancayo, ellos están vinculados a Cerrón en otros casos. Hay una denuncia de haber recibido fondos de una empresa minera por parte del señor Valdemar Cerrón. Esta denuncia está tomando su camino, pero también un camino bastante lento. Y por otro lado, no sabemos qué pasó con los fondos de la campaña de Perú Libre, de las campañas de Perú Libre y del dinero que habría salido del gobierno regional para ir direccionado a ser lavado bajo la modalidad de lavado de activos por algunos miembros de su familia, donde se denunciaría que su madre también estaría involucrada. Esta situación todavía no ha quedado esclarecida, pero sin duda, ya a partir de una segunda sentencia firme y con Cerrón en la prisión, vamos a ver cómo se van a ir moviendo el resto de casos. Espero que el Poder Judicial y la Fiscalía no permita que estos casos mueran ni prescriban en Junín, sino que se pasen a una esfera nacional. No estamos tratando con un grupo de individuos corruptos, estamos tratando con una mega organización criminal, capaz de corromper a jueces, capaz de corromper a fiscales, capaz de corromper a alguna prensa y capaz inclusive hasta de amenazar de muerte, como ya lo han hecho en muchas ocasiones. César, con la caída de Vladimir Cerrón, su próxima detención, ¿Perú Libre se podría debilitar como agrupación política? Sí, definitivamente la visión que tenía Perú Libre el día de hoy era trabajar con miras al 2026 para que Vladimir Cerrón sea el candidato presidencial, cosa que no pudo ser el 2021 por sus procesos judiciales, justamente por la sentencia del caso La Oroya, donde se demostró que había habido una negociación incompatible para beneficiar a una empresa y dejar sin agua a una provincia tan importante como Yauli y La Oroya. Ahora, en este caso, creo que también se vuelve a caer el proyecto político de Vladimir Cerrón con miras al 2026, no solamente el presidencial, sino los regionales. Y de esta forma veremos poco a poco cómo esta organización política va quedando eliminada del espectro electoral. Pero ojo, la eliminación del espectro electoral de Perú Libre no implica que los socios de Perú Libre y los socios de Vladimir Cerrón no participen en la campaña electoral. De hecho, vemos a muchos precandidatos presidenciales, algunos como Verónica Mendoza, como Antauro Humala, que están presentando nuevos proyectos políticos, pero que todos sabemos que han tenido no solamente vínculos, sino una relación política real con Vladimir Cerrón. El 2026 el pueblo peruano tendrá que escoger y creo que va a llegar con mucha más información que la que tenía el 2021. Bien, César, le quiero agradecer por su tiempo, por analizar la situación del señor Cerrón, que próximamente tendrá que purgar cárcel tras la decisión del Poder Judicial. Muchas gracias.